Hermanos, bendiciones para todos. Amén. 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 Aquella vez pensaba en mi casa y en este momento por ahí uno dice, uno tiene razón. Y pensaba, tenemos muchas denominaciones, entre ellas está la iglesia pentecostal, ¿cierto? No hay ningún pentecostal acá que practique la religión pentecostal. Pero los pentecostales, ¿cuál es su costumbre? Ellos dicen amén, aleluya, cada ratito, ¿sí o no? Amén, aleluya, cada. Pero ¿acaso yo digo, pensaba, decía, el amén y el aleluya, ¿acaso no es bíblico? No es bíblico, ¿no es cierto? Y también nosotros no tenemos el hábito de decir un amén, de decir una aleluya en voz alta. Y pareciera que ellos lo han secuestrado, esa frase, que si nosotros decimos un amén, como que pareciéramos que somos pentecostales. Entonces por ahí nos cuesta muchas veces decir un amén en voz alta. Y sin embargo, el amén y el aleluya es algo que lo encontramos en la palabra de Dios y es para que lo podamos también utilizar, o al menos el amén, confirmar con el amén. Amén. Quiero agradecer al Señor porque me encuentro en su día de fiesta, en estas festividades tan hermosas, tan importantes también. Me encuentro aprendiendo también de la palabra del Señor. Y me gustó el tema que habló nuestro hermano José Enríquez hoy en la mañana, acerca de que debemos cumplir con lo que hemos aprendido de Dios. Y no hay otra explicación, otra manera. Lo que vamos aprendiendo tenemos que ir cumpliendo por obra. No es solamente, decía nuestro hermano, ¿cómo será su título? No era solo creer, no basta con tan solo creer, sino también el poder cumplir. Dijo el Señor Jesús en una oportunidad, antes, bienaventurados, ¿quiénes? Los que oyen y guardan. Jesús estaba con la multitud y una mujer le dijo, bienaventurados los senos que te dieron de amamantar, o que amamantaste. Y Jesús le responde a la mujer. ¿Cómo le responde? Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan o la cumplen. Eso dijo el Señor Jesús. ¿No le dio importancia a lo que le dijo la mujer? Sí le dio importancia, pero dijo hay algo más importante. Oye mi palabra y cumple. Nosotros hoy tenemos también la misma tarea y el mismo mensaje de parte de Jesús para nosotros. Oír la palabra de Dios y también obedecerla y cumplirla, ¿sí? Eso es esencial para nuestra vida. Hermanos y jóvenes, estamos en estas fiestas recordando lo que sucedió hace aproximadamente 2000 años atrás en la vida de un personaje. ¿Cuál fue ese personaje, hermana Sandra? En Jesús. En la vida de Jesús. Jesús que vino a morir por cada uno de nosotros, a dar su vida. Hermanos, me gustaría que podamos dar inicio a esta prédica leyendo el Evangelio de Lucas, su capítulo 24, verso 44. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Lucas, capítulo 24, verso 44. Luego les dijo, lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. Muchas gracias. Amén. Lo que ha pasado, dice el Señor Jesús, luego ya de haber resucitado, sí, se aparece a sus discípulos y le entrega estas palabras. Lo que me ha pasado a mí era lo que yo ya les había anunciado cuando aún estaba con ustedes, que se debía de cumplir
Todo lo que estaba escrito, dice de mí, ¿en dónde? Los jóvenes, ¿en dónde? Nombra tres, ¿verdad? Nahuel, nombra tres. Uno, ¿cuál es el que nombra? ¿Dónde? En la ley de Moisés, ¿y qué más? En los salmos y en los profetas. Allí estaba escrito lo que iba a pasar en ese personaje, en Jesús, el Mesías, el esperado, el enviado, el que iba a ser el mártir, entregando su vida por cada uno de nosotros. Podemos nosotros en esta tarde, para no dormirnos, y compartir el mensaje a los jóvenes, porque esto es pan de todos los años, ¿sí o no? Pan de todos los años para los que somos de casa. Y tenemos jóvenes que visitan. Tenemos la joven que está al lado de Gusti y la joven que está al lado de Nahuel. Y tenemos también a Mariano, a Patricia, que también nos visita. Y no sé si hay alguien más. Entonces a los jóvenes que tienen una visita al lado, nombremos solamente algo que fue escrito del Mesías o de Jesús en la ley de Moisés. A Gusti o a Nahuel, cualquiera. Gusti. Algo. Si no pasa, no hay problema. Estamos para recordar entre todos. Pasa palabra. Pasamos al de atrás. Nahuel. Algo que estaba escrito en la ley de Moisés en cuanto a Jesús. Pasapalabra. El título se llama Pasapalabra. No dije el título, perdón hermanos. Use todo por amor. Este es el título de mi predica. Misael. Algo que se cumplió de la ley de Moisés en Jesús. Hasta ahora nada. Algo. Que liberó al pueblo de Israel. No, pasa palabra. Vamos a otro joven. No pasa nada porque estamos para aprender. Dije yo que era un pan de todos los años. Voy a preguntarle a Mauro. Algo, Mauro, que estaba escrito de la ley de Moisés que se cumplió en Jesús. Iba a morir por los pecadores. Sí y no. Vamos a Josué. Aleluya. El Cordero. ¿Sí o no? ¿Es algo que estaba en la ley de Moisés? Sí. Algo básico, hermanos, jóvenes. Estamos recordando ese sacrificio de Cristo como el Cordero que murió, se entregó por nosotros. ¿Sí? Algo de lo que estaba escrito en la ley de Moisés. ¿Hay más? ¿Cómo fue, hermano Manuel? Que nos iba a quebrar un hueso suyo. ¿Hay más? Sí. Hermano Marcelo. Iba a morir las 3 de la tarde, el Cordero tenía su horario de morir. Ahí tenemos muchísimas cosas en la ley de Moisés. Ahora pasamos al siguiente. Es para que vamos a entender que Jesús esto lo enseñó y lo dijo. De esto de mí se va a cumplir porque estaba escrito. En los profetas, algo que algún profeta mencionó acerca de Cristo. Volvamos a los jóvenes para que se reivindiquen. Ahora vamos a ver la ronda. Vamos por Gusti, yo sé que Gusti sabe. Que iba a estar 3 días en la tierra y que como Jonás estuvo. Amén. Eso habla de Jesús, sí, iba a estar en el corazón de la tierra, que iba a estar muerto por 3 días y 3 noches, ¿verdad? Eso lo dice también la palabra del Señor, y Jesús dijo, esta generación demanda señal y no hay otra señal, dice Mateo capítulo 12, creo que del 38 en adelante, no hay otra señal más que la del profeta Jonás. Y así como tuvo Jonás en el vientre del gran pez, estaría el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Por 3 días y 3 noches, ¿sí? Iba a estar Jesús muerto allí y luego iba a resucitar. Hay un estudio muy lindo en cuanto al día de resurrección, muerte y resurrección de nuestro Mesías. Seguramente algún hermano lo va a dar después. Si decimos 3 días y 3 noches, ¿cuántas horas son, Mariano?
iba a estar Jesús en la tierra, en la sepultura. 72 horas. ¿Se cumplió eso? Sí, se cumplió, porque si no Jesús no hubiese dicho esto, era necesario que se cumpliese esto de mí. En Jesús se cumplió todo. Hay mucho para recordar de los profetas que han mencionado a Jesús. Ahora los salmos. Vamos a preguntarle a las hermanas algo de los salmos, hermana Tamara. ¿Algún salmo que mencione algo que se iba a cumplir en Jesús? Si no decimos pasapalabra, no hay problema. Pasapalabra. Hermana Janina. Pasapalabra también. Hermana Sandra. Salmo 22, hermoso capítulo. Allí, ¿qué dice? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿En qué momento dijo eso el Señor Jesús, hermano Noel? Cuando estaba en la cruz. Cuando estaba en la cruz, Jesús exclamó esas palabras que fueron dichas ya allí por el salmista en el Salmo capítulo 22. Y es bueno tomar en cuenta el Salmo 22. ¿Por qué? Porque el Salmo 22 relata todo lo que iba a pasar en la vida del Mesías. Un hermoso capítulo, el Salmo 22, que seguramente lo vamos a leer o tomar al menos algunos versos de ese Salmo en esta tarde. Hermanos, todo por amor. Algunas de las cosas que hemos mencionado que hizo nuestro Señor Jesús. Todo por amor por cada uno de nosotros. Ahora deberíamos preguntarnos hoy, ¿nosotros nos sentimos amados? Amén. Amén. Traigamos ese amén para nosotros. Amén. Nos sentimos amados. Y aquel que no se siente amado, ¿qué debe hacer? Buscar a ese que nos ama. Ver qué tengo que hacer para que ese me ame a mí. Jesús dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Para nosotros ser amados por el Padre en su totalidad, debemos también buscar, como decía nuestro hermano José a la mañana, ser obedientes a Dios. De lo contrario, un hijo desobediente difícilmente que pueda estar siendo amado. Va a ser corregido, va a ser instruido. ¿Sí? Dios a nosotros nos amó primero. Hermanos, quiero que podamos leer Mateo capítulo 26. Tomemos allí, todo por amor. Lo leía nuestro hermano ministro en su devoción del primer día, en la noche del 15, cuando hablaba allí, previo a impartir la cena y el vino. Mateo capítulo 26, verso 28, verso 27 y 28. Verso 27 y 28, perdón. Vamos a pedir a Jordan que pueda leer. 27 y 28. Luego tomó la copa, dio gracias y la pasó diciendo: bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que va a ser vertida en favor de muchos para el perdón de los pecados. Amén. Muchas gracias. La Biblia declara que Jesús en este momento de la cena, momento trascendental que iba a marcar la historia, ese momento en que Jesús estaba allí con sus discípulos, una noche antes de morir. Jesús se reunió con sus discípulos y comenzó a instituir esto que luego quedaría para nuestra enseñanza y para que también nosotros hoy pudiésemos seguir realizando de la misma manera en que la hizo nuestro Mesías allí en esa noche. Dice que Jesús, estando con sus discípulos, tomó la copa. Me estoy salteando la parte en que tomó el pan, porque me quiero sentar en la copa. Después tomó la copa y luego de dar gracias, la entregó a sus discípulos y le dijo: beban de ellos todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para perdón de pecados.
Esta es mi sangre, dice, del nuevo pacto. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra del Señor aquí? Con nuevo pacto. Es decir, o nos está dando indicio de que hay otro pacto, ¿sí o no? Por eso nos está diciendo beber de esta sangre que es del nuevo pacto. Entonces, para que podamos entender por qué Jesús estaba diciendo allí de mi nuevo pacto, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta también? Irnos un poco para atrás, ¿verdad? Para saber cuál fue ese primer pacto. Para saber en qué consistía ese primer pacto y cómo es que fue sellado. Y por qué Jesús dice, esta es mi sangre del nuevo pacto, cuando tomó la copa. Los hermanos conocemos el momento en que se selló ese primer pacto. ¿Las hermanas? ¿Conocen? Amén. ¿Dónde vamos entonces, hermana Paula? ¿A qué parte del Antiguo Testamento para recordar cuando se selló ese primer pacto? ¿Quiénes estaban en ese primer pacto? No nos vamos tan atrás, vamos al libro de Éxodo. Éxodo. Vamos a Éxodo capítulo 24, vamos a tomar aquí ese verso. Estamos recordando, ¿sí? Y el que por allí no conoce, bueno que tome nota. Entonces vamos a ir viendo por qué Cristo dijo nuevo pacto, por qué con Jesús se iniciaba un nuevo pacto. ¿Cuándo comenzó ese primer pacto para que se dé inicio a ese segundo pacto? ¿Sí? Vamos a contextualizar ese texto bíblico. Éxodo capítulo 20, tal vez haya otro, yo tomo este. Éxodo 24. Allí Moisés dice el subtítulo, y los ancianos en el monte del Sinaí. Ya el pueblo había salido de Egipto, ya el pueblo había llegado al monte Sinaí, y ahí ocurren cosas maravillosas entre Dios y su pueblo, ¿sí? Pero vamos a citar específicamente el versículo versículos 5, 6, 7 y 8. Éxodo 24, 5, 6, 7 y 8. Luego envió a algunos jóvenes israelitas para que ofrecieran al Señor holocaustos y becerros como sacrificios de paz. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y la otra mitad de la sangre la esparció sobre el altar. Tomó entonces el libro del pacto y lo leyó. Tomó entonces el libro del pacto y lo leyó ante todo el pueblo, y ellos dijeron: acataremos todas las cosas que el Señor ha dicho y la obedeceremos. Luego Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, y mientras decía, ¿qué decía allí? Esta es la sangre del pacto que el Señor hace con ustedes al darles todas estas cosas. ¿Estamos en el momento en que se sella ese primer pacto? ¿Sí o no? Ahí estamos. Jesús allí estaba con los discípulos y decía: esta es mi sangre, la cual va a dar inicio a un nuevo pacto. Y para que dé inicio a ese nuevo pacto, debía Jesús hacer una cosa. ¿Qué cosa debía hacer Jesús, jóvenes? ¿Qué debía hacer? ¿Qué debía hacer Priscila? Para que dé inicio a ese nuevo pacto. Jesús debía morir. Debía morir Jesús para que dé inicio a ese nuevo pacto. Es por eso que Jesús en esa copa, que tenía ¿qué cosa? ¿Qué es lo que tenía por ahí en la copa que tomó Jesús? Mauro, ¿qué tenía la copa que tomó Jesús? Tenía vino. ¿Por qué decimos que es vino? ¿Por qué no decimos que es, como dice más abajo, el fruto de la vid? Y como hoy en muchas denominaciones dicen, jugo de uva. Hay muchos detalles en ese capítulo, ¿sí? en ese párrafo de ahí. Lo vamos a tomar más adelante un poquito.
Entonces, la sangre era necesario ¿para qué? ¿Para qué, hermana Alicia, era necesaria la sangre? Para la redención, amén. ¿Pero para qué también? Sí, pero también para sellar el pacto. Por eso Jesús dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. Si Jesús no hubiese derramado su sangre, ¿hubiese existido otro pacto? No hubiese existido otro pacto. Y si aquí en este pacto Moisés no lo sellaba de esta manera, si no hubiese derramamiento de sangre, tampoco se iba a sellar ese pacto. Era necesario. Así empezó esto de los pactos. Sellar el pacto con derramamiento de sangre. Por eso dice aquí Moisés, tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones, la otra mitad de la sangre la esparció sobre el altar. Tomó entonces el libro del pacto y dice, lo leyó ante el pueblo. ¿Por qué tomó la ley y lo leyó ante el pueblo? Para que hagan impacto con conocimiento. Por eso se instruye a los hermanos que van a tomar un paso feo, a bautizarse, ¿sí o no? Por eso se instruye, se le dice, mira, estos son las leyes, estos son los mandamientos, estas son las ordenanzas, estas son las cosas que la iglesia se rige y guarda. Vos al escuchar y al entender esto, tenés que saber que cuando vas a sellar el pacto, esto lo tenés que cumplir. Y si no, no te comprometas. Esto estaba pasando con el pueblo aquí en primera instancia en el monte de Sinaí. Moisés tomó la ley y la leyó frente a todo el pueblo. ¿Y ellos qué dijeron? Como nosotros en algún momento hoy lo hemos dicho, acataremos, obedeceremos todas las cosas que el Señor ha dicho y las obedeceremos. Un compromiso que tomó el pueblo y como parte de ese proceso, de ese pacto, lo selló, dice, con la sangre. Porque dice, Moisés tomó la sangre, verso 8, la roció sobre el pueblo mientras decía, esta es la sangre del pacto que el Señor hace con todos ustedes al darles estas cosas. ¿Acaso esas palabras no son similares a las que dijo Jesús junto a sus discípulos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Me salió. Esta es la sangre del pacto que hace, dice, Dios con ustedes. Y aquí Jesús está diciendo, esta es la sangre, esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para perdón de pecados. Allí estaba ese cordero sacrificado, degollado, ¿sí? Su sangre en tazones, y eso se esparció sobre el pueblo y así se selló. ¿Qué similitud tiene esto con Jesús? ¿Por qué Jesús utiliza esa misma frase y dice, esta es mi sangre y será derramada sobre ustedes para perdón de pecados y como nuevo pacto? ¿Acaso Jesús ya no tenía en claro de que Él era ese cordero que se sacrificaba durante tanto tiempo en la ley? ¿No sabía Jesús que eso lo estaba simbolizando a Él? ¿Sí o no? Sí lo sabía. Lo sabía y era crucial ese momento que Él aclarase a sus discípulos, esta es mi sangre que va a ser derramada para perdón de pecados. Y yo les digo que desde ahora no volveré a beber de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes en el reino de mi Padre. Hasta que lo beba de nuevo en el reino de mi Padre. ¿Qué es lo que nos está enseñando? Que ese momento, esa escena, esos actos se debían seguir realizando después de que Jesús haya muerto, después de que Jesús haya resucitado, después de que Jesús haya ascendido a la diestra del Padre. Se tenía que seguir realizando esos momentos, esa copa y ese vino. ¿Por qué? ¿Por qué, Fabián? ¿Por qué hoy nosotros comemos el pan y tomamos el vino? Porque anunciamos su muerte. También el otro evangelio dice, haced esto en memoria de mí.
cada vez que recordamos, cada vez que participamos de esos momentos importantes, de ese acto, estamos recordando su muerte y estamos anunciando que en algún momento también hemos de beber, hemos de participar en esa cena que el Señor tiene preparado para nosotros. Que lo recordaba bien nuestro hermano Matías ayer. ¿Queremos participar ahí? Amén, queremos participar. Pero hoy, ¿qué tengo que hacer yo? Debo darle valor a esta sangre, ¿sí? Que fue derramada por cada uno de nosotros. Esta sangre preciosa. Debíamos preguntarnos ahora, ¿tiene poder la sangre? ¿Tiene poder? Amén, lo tiene poder. Tiene poder. Así como tenía poder de sellar ese pacto y de poder en la antigüedad, porque cuando se sacrificaba, ¿qué es lo que pasaba con aquel que era deudor o el pecador? ¿Qué pasaba? ¿Por qué se sacrificaba? Hermano Javier, ¿por qué se sacrificaba en el primer pacto? El cordero o el animal. Para la remisión del pecado, para limpieza del pueblo, de verdad que el sacerdote, su casa, su familia, para el pueblo. Así es. Vamos a ver el libro de Hebreos, creo que dice Hebreos 10 o Hebreos 9. Vamos a ver, nuevo pacto, Hebreos 9, verso 11 en adelante. ¿Por qué era importante la sangre de Jesús? ¿Y por qué decimos que la sangre de Cristo tiene poder? ¿Sí? Pero verso 11 en adelante, Hebreos capítulo 9, ¿sí? Pero Cristo vino ya y es el sumo sacerdote de los bienes venideros, a través del tabernáculo más amplio y más perfecto, el cual no ha sido hecho por los hombres, es decir, que no es de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, y así obtuvo para nosotros la redención eterna. Y dice el verso 13, si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas sobre los impuros santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Entonces, ¿qué hacía esos sacrificios que se hacían en la ley? ¿Qué muchos cumplían, Jordan? El verso 13, Jordan. ¿Qué dice? No lo hacían en vano, eso es lo que voy, sí, tenía una función esa sangre, ese sacrificio, para que podamos darle más, ¿cómo dijo? Sentido al sacrificio de Cristo, a que por qué debía derramar su sangre, y no poca, sino mucha sangre, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? ¿Para qué? Para purificar la carne. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas sobre los impuros santifican para la purificación de la carne. O sea, ese era el objetivo de esos sacrificios, lograr la purificación, la santificación de los que estaban en falta, en pecado. Es por eso que se presentaban con su ofrenda, ¿sí? Y habían ofrendas que se realizaban diariamente, ¿verdad? ¿Sí o no? Ofrendas que se realizaban diariamente y había sacrificios que se ofrecían en las fiestas solemnes y todos los sábados y cada día de la semana. Tenemos un texto para esto y también para aplicarle sentido el por qué también nos reunimos los días sábados a las 10, a las 9 y a las 15. No pierdan este hebreo porque vamos a volver a él, ¿sí? Vamos a leer el libro de Números, creo que dice. Número 28. ¿Sí? Vamos a recordar para que podamos anotar en nuestro cuaderno. ¿Por qué nos reunimos también en esos horarios? Aunque es cierto, debía ser. ¿En qué horario vamos a anotarlo? A 9. Debiera ser. Bien, el verso 4, ¿sí? Para tomar el claro nada más. Dice el subtítulo, ofrendas diarias.
Verso 3 dice, y dile también que la ofrenda encendida que deberán presentarme es de la siguiente, cada día para el holocausto continuo, 2 corderos de 1 año y sin defecto, ¿sí? Verso 4, uno de los corderos lo ofrecerás ¿cuándo, Josué? ¿Cuándo dice? Y el otro, a la caída de la tarde, ¿sí? Tenemos 2 momentos cruciales donde se debería ofrecer los sacrificios. Entonces, es por esa razón que nosotros también nos reunimos en esos horarios, ¿sí? A las 3 de la tarde, a la caída de la tarde, y también nos reunimos a la mañana. Los horarios siguen siendo. Lo que ha cambiado, ¿qué es? ¿Qué es lo que ha cambiado? Los sacrificios, el animal, eso ya no se hace, eso ya no lo debemos hacer. ¿Por qué decimos? Porque ese cordero representaba a Cristo, ese macho cabrío, todo eso representaba a Jesús. Y Jesús allí al decir eso con sus discípulos, esta es mi sangre que es derramada sobre muchos. Estaba él también reconociendo que él iba a ser ese cordero inmolado en la cruz y que iba a dar su vida y derramar su sangre por cada uno de nosotros. Aquí Hebreos capítulo 9 nos da muchos detalles acerca de la importancia del sacrificio de Jesús. Verso 15. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, pues con su muerte libera a los hombres de los pecados cometidos bajo el primer pacto, porque cuando hay un testamento es necesario que haya constancia de la muerte del que lo hizo, ya que el testamento no tiene ningún valor mientras el que lo hizo siga con vida. ¿Qué nos está diciendo? Que mientras uno que hace un testamento es válido mientras esté con vida, no es válido. Entonces, para que se dé inicio a ese nuevo pacto, o a ese segundo pacto que estaba Jesús allí iniciando, iba a iniciar, ¿qué debía pasar con Jesús? Debía morir. Al contrario, seguía en vigencia ese primer pacto. Entonces, hasta el último momento que Jesús estaba vivo en la cruz, estaba rigiendo ¿qué pacto? ¿Qué pacto? A ver, el antiguo, el primer pacto estaba todavía rigiendo, hasta el momento en que Jesús encomienda su espíritu al Padre. Y allí se da inicio a ese nuevo pacto. Ese nuevo pacto que también para nosotros es sumamente importante. Sumamente importante es ese nuevo pacto para nosotros. ¿Por qué ese nuevo pacto es sumamente importante? ¿Por qué? Tenemos entrada a los gentiles. ¿Estamos bien? Tenemos entrada a los gentiles en ese nuevo pacto. Esa sangre fue derramada por muchos, para todos nosotros, para todos aquellos que queramos participar de esa sangre, hacer de esa sangre también para nuestra redención. Si Cristo no hubiese muerto, no hubiese existido este nuevo pacto. Era necesario que fallezca, era necesario que muera por nosotros en la cruz. Y dice que ese nuevo pacto, ¿cómo es? ¿Es mejor o peor que el primero? Es mejor, porque si hubiese sido perfecto ese primer pacto, ¿qué necesidad habría de que existiera un segundo pacto? Es decir, que Dios en su plan de salvación en todo pensó. Pensó hasta en nosotros en estos tiempos, que íbamos a ser estos gentiles, que íbamos a ser arrepentidos y que íbamos a ir a los pies de Dios, a aceptar esas promesas, a aceptar esos estatutos, esos mandamientos, esas leyes que Dios también dio a su pueblo. Es por eso que nosotros hoy, al momento de bautizarnos, hablamos de la circuncisión como es en el nuevo pacto, que es a través del bautismo, que a través de eso podemos formar parte de este pueblo y con ello hacernos también de esas promesas de vida eterna. Entonces era necesario que Cristo muriese por nosotros. Y acá recuerda el verso 19, ese momento allá con Moisés. Vamos a leerlo, no se duerman. Estuvo bueno el estofado hoy. No, todos comieron estofado. Verso 19.
Porque después que Moisés anunció todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos, junto con agua, lana escarlata y una rama de hisopo, y roció el libro de la ley y a todo el pueblo. Entonces le dijo al pueblo: esta es la sangre del pacto que Dios les ha mandado. Además de esto, con la sangre roció también el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Según la ley, casi todo es purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hermanos, era necesario ese derramamiento de sangre de Jesús para que nosotros hoy pudiésemos alcanzar el perdón de nuestros pecados. Entonces hoy todo lo que Cristo hizo por nosotros, lo hizo por amor. Entregó su vida por nosotros. Toda su sangre fue vertida allí en la cruz. Toda su sangre. Y cuando yo preguntaba si en la sangre hay poder, según la ciencia, ¿qué cree que es lo que hay en la sangre? ¿Qué es lo que cree que hay en la sangre? Hay vida. Hay vida en la sangre. ¿Cuánto más en la sangre de Cristo? Es lo que nos está diciendo. ¿Cuánto más en la sangre de Cristo? En Él tenemos vida, en Él tenemos redención, en Él tenemos perdón de nuestros pecados. Y tenemos la oportunidad de alcanzar esa vida eterna. Entonces, valorar la sangre de Cristo, valorar que Él derramó por nosotros hasta la última gota. Eso lo dice el Evangelio. Vamos a recordarlo. Vamos a recordarlos allí en Mateo. Juan creo que da más detalles. Juan 19. ¿Qué dice Juan 19, verso 34? Juan 19, verso 34. Lo que Jesús, al punto que Jesús llegó por nosotros. ¿Sí? Abelito, por favor, verso 34. Pero uno de los soldados le había cortado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Amén. Ahora la pregunta es, ¿se reservó algo Jesús de la entrega que hizo por nosotros? ¿Se reservó algo? ¿Mezquinó algo? ¿Guardó algo para Él? ¿Se negó a algo Jesús para darnos a nosotros redención? No, nada. Por eso dice aquí el verso 34 este hermoso detalle. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Jesús ya estaba en la cruz, agonizando. Perdón, acá Cristo ya estaba muerto. Un soldado fue y le hincó una lanza. Yo digo, ¿nos habrá dado cuenta que Cristo ya estaba muerto? Porque si leemos unos versos anteriores, el verso 30 dice: cuando Jesús probó el vinagre, dijo: consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Ese soldado fue y le hincó esa lanza. ¿Y por qué lo hincó? Se debía cumplir. Jesús había derramado toda su sangre. Y cuando sale ese poco de agua, es algo impresionante. A mí me estremece porque fue lo último que entregó. O sea, no había nada más que derramar en esa cruz por cada uno de nosotros. ¿Se entiende? La magnitud de ese sacrificio. Ya no había nada más. Le hincó esa lanza y salió, dice, sangre y agua. Tal vez si le hubiese hincado esa lanza hubiese quedado un poco de sangre. Pero le hincó esa lanza, salió primero ese poquito de sangre que había y detrás salió agua. Hermanos, Cristo dio todo por nosotros. ¿Y qué estamos nosotros hoy haciendo para valorar ese sacrificio de amor?
En la sangre hay vida. La ciencia lo dice. ¿Qué es lo que transporta la sangre en el cuerpo? ¿Qué transporta? La sangre transporta células, transporta nutrientes por todo el cuerpo, que es vital para que un ser se mantenga con vida. Usted come algo, eso hace una transformación que va a la sangre, ¿sí? Y todas esas vitaminas, esos nutrientes, se esparcen por nuestro cuerpo y nos da vida. Es por eso que la sangre de Cristo fue derramada por nosotros y nosotros debemos empaparnos de esa sangre, valorarla al punto de decir, esto es lo que a mí me mantiene en vida. Sin esta sangre no estaría aquí, sin esta sangre no estaría vivo. Ese es el valor que debemos darle nosotros al sacrificio de Cristo. Todos los días, no solamente en estas épocas que son importantes recordar el sacrificio, todos los días, porque Cristo murió por cada uno de nosotros, dio hasta su última sangre. Brotó sangre y agua, ¿sí? Yo buscaba una información y decía cuántos litros o cuánto agua, cuánta sangre puede tener el cuerpo. 5 litros. Un promedio de 5 litros, una persona adulta, porque todo depende del tamaño, depende del peso, todo eso depende, pero es un promedio básico de 5 litros que una persona adulta tiene de sangre en su cuerpo. 5 litros. Y esos 5 litros, ¿qué hizo Cristo por nosotros? Los derramó. Pero no los derramó allí haciendo algo simple. ¿Cómo fue derramada esos 5 litros? ¿Han pensado en eso en estos días? ¿Cómo ha sido derramado esos 5 litros de sangre del cuerpo de Cristo? ¿Con acaricias? ¿Con abrazos? ¿Con un te amo? ¿Cómo fue derramada? Con látigo. Y ahí cuando vamos a Isaías, donde dice cómo iba a ser Jesús. Isaías capítulo 53. Varón de dolor, quebrantado, experimentado en dolor, sufrimiento, herido por nuestro pecado, molido, literal. ¿Hemos visto la pasión de Cristo? Y es una película. Y la han hecho tan real, porque siempre algo va a faltar. Porque Cristo lo que hizo fue grande. Y no sé si se va a poder repetir algo así semejante. Que una persona tome esa decisión. Cuando Jesús estaba allí con sus discípulos en Mateo 27, 26, esta es mi sangre, Jesús sabía que toda su sangre iba a ser vertida. Y esa sangre era la del nuevo pacto que iba a ser derramada por muchos para remisión de pecados. Entonces, gloria a Dios que hoy conocemos de este sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz, ¿sí? Entonces, hermanos, en esta fiesta podamos concientizarnos, jóvenes, adolescentes, concientizarnos en que Cristo entregó todo por nosotros, por amor, lo hizo todo por amor. Quiero que podamos culminar, no sé qué hora estamos, y ya estamos, vamos a leer Primera de Pedro. Si quieren anotar Levítico capítulo 17, verso 11, allí dice que en la sangre hay vida, que por eso el pueblo no podía comer sangre o beber sangre, porque en la sangre dijo Dios que ahí estaba la vida. Levítico 17, 11. Hermanos, culminemos con este capítulo. Primera de Pedro, capítulo 1. Verso 18. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha
y sin contaminación como la de un cordero, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Por amor de nosotros, de ustedes, de cada uno de nosotros. Entonces no fuimos rescatados con oro o con plata, no con cosas corruptibles, porque eso es algo que queda aquí, que va a morir aquí, que desaparece, que se gasta, que se desgasta. Dice aquí el apóstol Pedro, sino con la sangre preciosa, dice, de Cristo. Con esa sangre fuimos rescatados. Con esa sangre nuestros pecados son perdonados. Entonces, ¿es importante aceptar la sangre de Cristo? ¿Por qué? Porque ahí voy a alcanzar el perdón de mis pecados. Es importante alcanzar la sangre de Cristo. Es importante valorar la sangre de Cristo. Es importante darle sentido a la sangre de Cristo. No jugar con ella, no pisotearla, no tomarla con simpleza. Porque lo que Cristo padeció con nosotros no fue en broma, no fue un cuento metafórico, no fue una fábula. Lo que leemos en la Biblia, lo que padeció Jesús, fue algo literal. ¿Usted lo cree así? Fue algo literal, no fue algo simbólico. Por eso, hermanos y jóvenes, que debemos darle ese sentido y prestar atención en nuestra vida diaria. Si realmente fuimos rescatados, dice, de esa mala manera, de esa vida sin sentido, de esa vida de pecado. Entonces, hermanos y jóvenes, gracias por la atención. Hay mucho para hablar acerca del sacrificio de Cristo, acerca de esta fiesta, pero todavía hay tiempo. Así que vamos a quedarnos con esto. Que Dios le bendiga y gracias por su atención. Amén.